Bienvenidos, gracias Susana por tu presentación y quería agradecer la invitación para estas jornadas de Go Digital y agradecer también la Cámara de Valencia. Muy rápidamente vamos directamente a hablar de inteligencia artificial y un poco de tendencias de futuro, cómo las empresas podrían y pueden aprovechar la inteligencia artificial y también cuáles son algunos retos muy importantes que tenemos aquí en España y concretamente en Valencia. Mi nombre es Lasse, no hago una introducción, en Internet se puede encontrar más. He escrito varios libros sobre este tema. En algunos periódicos he estado hablando que ahora mismo en España estamos en punto crítico donde inteligencia artificial es un poco lo mismo que aprender a leer y escribir hace 100 años. Los que sabían leer y escribir tenían muchísimas más oportunidades, mientras los que no sigan las oportunidades no van a estar en esto y van a tener grandes desafíos. Por lo tanto, hay que empezar sí o sí con inteligencia artificial. Siempre me gusta compartir esta diapositiva, esta idea de David Bowie, que simplemente quiere decir que future belongs to those who can hear it coming, y quiere decir que futuro pertenece a aquellos que pueden oírlo a llegar. Y esto quiere decir que hay muchas tecnologías como blockchain, inteligencia artificial y muchos otros que primero parecen como que no entendemos exactamente qué es, pero muy rápido pueden generar muchísimo valor para las empresas, incluso para instituciones, y por lo tanto tenemos que empezar a trabajar con ellos rápidamente. Primero, en mi presentación quería animar a todas las empresas, empresarios, a ponerse 100% con Big Data y Data Analytics. Esto quiere decir que antes de inteligencia artificial tenemos que ser sumamente buenos con Data Analytics. Muchas empresas ya están, pero cada empresa tiene que mejorar. Y la razón para esto es que la cantidad de datos sigue creciendo, ¿vale? Antes, hace 10 años, los datos eran importantes, pero no tan importantes como hoy en día. Y cada vez más los datos tienen mayor importancia. De hecho, si cogemos todas las empresas más grandes del mundo, actualmente ellos utilizan datos para crecer y para ser relevantes. Curiosamente, todas estas empresas son empresas de Web 2.0, tipo Facebook, lo que hoy en día se llama Meta, o Google o Amazon. Y al final hablamos un poco de inteligencia artificial y Web 3.0 y pensamos qué es. Bueno, el clave es, tenemos que utilizar datos y tenemos que sacar valor de empresa de los datos. ¿Y cómo lo hacemos? Facebook y Google lo saben hacer muy bien porque son empresas digitales y negocios digitales. ¿Qué hacemos si somos una empresa tradicional? Esta cita lo comparte Nico Corte, que es director de digitalización de una de las empresas más grandes de acero en países nórdicos, donde soy yo. Y él dice, cuando fabricamos una tonelada de acero, haremos 1 GB de datos. También somos máquinas de datos. Y esta es una paradigma y cambio de paradigma totalmente nuevo, porque ahora las empresas tradicionales tienen que empezar a pensar que son también máquinas de datos. Vamos a generar muchos datos internos que luego podemos utilizar para inteligencia artificial. Y para mostrar como un ejemplo qué quiero decir con esto, siempre digo que hay que ir a datos, a información, de información a insights y inteligencia. Y como esto es algo rápido, voy a dar simplemente un ejemplo muy corto y sencillo. Si tenemos una tienda online tiene muchas transacciones, por ejemplo, mucha gente que compran, eso solamente es datos, como unos y ceros, no sabemos qué sucede. Empezando a analizar qué ha sucedido, empezar a analizar las estadísticas, tenemos información. Por ejemplo, podemos ver cuáles son los compradores que gastan mayor cantidad de dinero, cuáles son los que no, y podemos como agruparles, ¿vale? Y luego, al hacer esto, luego podemos ver insights. ¿Qué quiere decir insights? ¿Qué información y qué como inteligencia podemos sacar del movimiento y comportamiento que hacen estas personas que gastan mucho dinero y cómo podemos mejorar sobre todo nuestra página para que ellos sigan comprando más, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo donde hay como 4 partes, pero puedes pensar que insights e inteligencia están juntos, pero esta es la idea. Datos a información, información a insights e inteligencia. Esto hay que hacer antes de utilizar inteligencia artificial de forma interna en las empresas. Si no hacemos esto, no tenemos éxito. Bueno, ¿cómo las empresas están utilizando esto?
Por ejemplo, Amazon, justo hace semana pasada, dijeron que, hey, vamos a empezar a vender medicamentos, que es algo increíble, y prácticamente Amazon va a vender todo. ¿Por qué? Porque han trabajado mucho esto, han analizado sus datos, que son búsquedas que hay dentro de Amazon, gente buscando diferentes productos, y luego Amazon va a ofrecer esos productos. Como este ejemplo, hay muchos más. Telefónica era antes una empresa de líneas de internet y teléfono, y hoy en día también es una empresa de salud, ofrecen servicios de telemedicina, etc. Bien, para terminar la parte de datos, y antes de ir a la inteligencia artificial, quería destacar que todos podéis escribir esta palabra rara que hay aquí, que se llama Gaia X. Esta es una iniciativa muy interesante europea. En Europa tenemos un gran reto que es muy conocido por varios expertos, y eso es que hay como 3 tendencias de inteligencia artificial. China, Estados Unidos, a Europa. China, la tendencia es que hacemos inteligencia artificial siempre y cuando es bueno para el Estado chino y ya está. Entonces, no pensamos cuestiones éticas, no pensamos ninguna otra cosa. En Estados Unidos es algo que se llama Company-Centric AI, que quiere decir que hacemos cualquier cosa en inteligencia artificial siempre y cuando nos ayudan a subir acción de nuestra empresa o valor de nuestra empresa. Y si hacemos algo mal, como ha hecho Facebook muchas veces, luego pedimos perdón. En Europa no queremos ninguno de estas dos, queremos hacer inteligencia artificial para ciudadanos e inteligencia artificial ético. Y por lo tanto, hace un año se fundó esto que se llama Gaia X, desde Alemania y Francia. Hoy en día hay muchísimas empresas, y aquí en España ya hay 300 empresas que están impulsando esto. Se prevé, ya hablando de las tendencias, se prevé que yo espero que en principios de año que viene se va a crear una fundación de Gaia X, donde están diferentes verticales españolas, de empresas españolas, incluyendo turismo, que España quiere liderar, y luego diferentes otras industrias. ¿Por qué queremos esto? Pues porque esto nos permite a tener un ecosistema de datos. Incluso luego podemos comprar y vender datos, que es algo sumamente importante, y podemos también usar datos mejor en la economía con la tecnología de blockchain, que es algo sumamente importante para el futuro. Y adicionalmente, porque conviene estar con todas estas nuevas cosas de datos, es las empresas que participan en Gaia X van a luego poder pedir mejores subvenciones de Unión Europea, etc. Entonces, una cosa que siempre quiero destacar es que cuando vemos nuevas oportunidades relacionadas a inteligencia artificial, tecnología o datos, hay que estar con ello, ¿vale? No hay que estar pensando que esto no es para nosotros, etc. Bien, Gaia X, escribirlo. En Internet hay muchas otras cosas. Hemos hablado de datos y hemos hablado que necesitamos datos para hacer inteligencia artificial. ¿Y qué es inteligencia artificial? Simplemente una definición puede ser que son máquinas o sistemas que analizan datos y aprenden de los datos, y gracias a este análisis pueden tomar decisiones que son un poco similares a las decisiones que toman seres humanos. Y inteligencia artificial hoy en día lo vemos, por ejemplo, con búsquedas de Google, con el newsfeed de Instagram o Facebook y en muchas otras cosas. La idea es que en unos años podemos utilizar inteligencia artificial para aumentar la productividad de las empresas, para que tomen mejores decisiones, pero también tener mejor sociedad en general. Aquí hay que agradecer la Generalidad Valenciana, que ya hace 2 años crearon su plan estratégico de inteligencia artificial. Esto es importante porque si no hemos hecho el base, es complicado que se pueda hacer algo. Y quiero destacar que después de Cataluña, quizás Comunidad Valenciana es una de las comunidades que va en esto como que más adelante por varias iniciativas, por ejemplo, Distrito Digital, etc. Y esto es muy importante. Yo pienso que en breve vamos a ver más anuncios relacionados a inteligencia artificial y que pueden hacer las empresas, pero no puedo decir más, son simplemente mis estimaciones. ¿Qué es inteligencia artificial para los empresarios? Entonces, si tú piensas inteligencia artificial, ¿qué es? Andrew Ng, que es uno de los expertos de inteligencia artificial y deep learning, dice que inteligencia artificial es la nueva electricidad. Esto tendríamos que todos pensar, ¿qué quiere decir esto? Electricidad es algo que no todos sabemos cómo funciona exactamente, pero todos lo necesitamos diariamente. Ahora mismo yo necesito electricidad para dar esta presentación a través de Internet.
y al mismo tiempo pagamos nuestra factura de inteligencia artificial. Perdón, de electricidad. Con inteligencia artificial es lo mismo. Vamos a pagar mensualmente, pero no tenemos que ser expertos, no necesitamos conocimientos previos y por lo tanto la oportunidad es tremendo porque hay muchas empresas como Google, Microsoft, IBM y otros que tienen muchos servicios de cloud donde podemos comprar inteligencia artificial, ¿vale? Y no tenemos que crear algoritmos desde cero y tal. ¿Y para qué lo podemos usar? Pues cada vez hay un amplio sector o amplias maneras de aplicarlo. Por ejemplo, visión artificial que nos permite ver, y un segundo, ahora tengo una cosa en mi ordenador, vamos a ver cómo lo hacemos, un segundo. Vale, visión artificial, que quiere decir inteligencia artificial va a ver, reconocimiento voz, que quiere decir que inteligencia artificial cada vez es mejor para oír y escuchar y luego comprender, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos ejemplos. De hecho, tenía aquí un ejemplo de una empresa valenciana o una empresa de Benidorm, que es un hotel o cadena hoteles que pueden, por ejemplo, reducir gasto energético gracias a inteligencia artificial. Y sobre todo, no inteligencia artificial de Silicon Valley ni nada de eso, sino que un startup de Valencia. Entonces, ¿qué quiero decir? Que está todo aquí, solo tenemos que ponernos en marcha. Y yo recomiendo a todas las empresas hablar con consultores o empresas proveedores de soluciones, porque ellos muchas veces tienen casos de ejemplo y pueden decir cómo se puede usar mejor. ¿Cómo va a cambiar inteligencia artificial la economía y todo? Pues aquí tenemos solo algunos de los ejemplos, hay muchísimos más, y abajo puedes ver procesos que cambiarán. No tenemos que ir más profundo en ellos, pero sí que recomiendo que cada uno va estudiando su caso, ¿no? Y quizás quería decir una cosa que muchas veces vemos presentaciones como aquí a la izquierda, donde decimos que inteligencia artificial es genial y vamos a tener mucha productividad y ganar más, pero luego la realidad es, como ves en la derecha, que es un caos. Entonces, ¿cómo evitamos este caos? Es, número uno, intentamos identificar una cosa que vamos a aplicar inteligencia artificial y vamos a crear un proyecto piloto y no buscamos retorno de inversión en el primer proyecto, sino retorno de aprendizaje. En inglés es return of learning, que es algo muy valioso porque luego ese retorno, ese learning, lo usamos para el siguiente proyecto, ¿vale? Quería también destacar que mucha gente pregunta que, oye, pero inteligencia artificial, tenemos muchos fallos, es complicado, ¿cómo lo podemos hacer? Pues Nuria Oliver, junto con sus compañeros, ella es uno de los expertos mayores de Europa y también trabaja aquí en Comunidad Valenciana, ha hecho este gran gráfico donde a la izquierda tienes varios riesgos que necesitamos evitar y lamentablemente muchas veces en los últimos años se ha estado haciendo inteligencia artificial con estos y a la izquierda vemos cómo hay que hacerlo. Entonces voy directo, pero a la derecha, que quiere decir que siempre tenemos que tener transparencia algorítmica y queremos saber cómo funcionan los algoritmos. Si tú vas a crear una herramienta de inteligencia artificial para público, el público luego tiene que saber cómo tomó esas decisiones. Y luego algoritmos que preservan la privacidad, también un gran oportunidad para futuro, porque en el futuro no queremos compartir la privacidad. Y mis últimas palabras, solamente quería hacer hincapié y animar a todos a estar muy animados de Web 3.0, que realmente va a ser web de valor. Y mucha gente tiene como resistencia a esto, dice que no, eso no funciona, es malo, etc. Y Web 3.0 incluye cosas como blockchain, incluye cosas como tener datos descentralizados, no centralizados como en Facebook y YouTube y otros. Y también tenemos privacidad extrema, que quiere decir que nosotros mismos tenemos nuestros accesos, que muchas veces es como monedero, algo que puede ser un ejemplo, se llama MetaMask, etcétera, ¿no? Pero Web 3.0 es una gran oportunidad. Gartner mostraba aquí un poco cómo está creciendo blockchain, la tecnología. Sé que hay otras charlas que mencionan un poco eso, pero ¿por qué me muestro esto? Es que yo pienso que lo mejor que tenemos es la combinación de inteligencia artificial con blockchain.
Y con eso solamente quería decir que ahora estamos apenas empezando. Esta es la última diapositiva, donde arriba podemos ver varias aplicaciones de Web 2.0. Muchos son centralizados, muchos no son buenos para privacidad. Y la última que vemos abajo, que se llama OpenSea, tiene muy pocos usuarios, pero es una aplicación de Web 3.0 y deseo a todos que tengan un gran final de año y gran año que viene y sobre todo estar muy animados de Web 3.0 porque es una combinación de inteligencia artificial junto con blockchain y otras tecnologías que realmente nos ayudan a hacer más comercio en Internet. Mi nombre es Lasse, ha sido un gran placer y mucha suerte.